Shabbat Shalom, familia preciosa. Aquí estamos transmitiendo desde Miami el Ministerio Familiar Beit Aviat, la casa de mi Padre Eterno. Y con temor y temblor le pedimos al Señor que dirija las palabras y que Él pueda tocar los corazones de quienes la escuchen. La parashat de esta semana es la parashat Vayehi y es la última parashat del libro de Bereshit. Con esto culminamos este ciclo. Se encuentra desde el capítulo 47-28 hasta el final 50-26. Vayehi significa y vivió. Y en esta parashá se narra la vida, la cantidad de años que vivió Jacob, 147 años. Sus últimos 17 años los vivió en Egipto, en Mitzrayim, y con una vida mucho más sosegada y calmada que el resto de su existencia, que fue un poco difícil por la cantidad de pruebas que tuvo que someterse. Y el año pasado estuvimos hablando sobre la solicitud que le hizo Jacob a su hijo Yosef de que tuviera misericordia y verdad y que no lo dejara en Egipto cuando él muriera, sino que lo llevara a la cueva de Macpelá a ser entregado junto con Isaac y Abraham y las matriarcas. Y Yosef juró, se comprometió e hizo misericordia y verdad. En esta parashá vamos a hablar un poco sobre lo que aconteció después que Jacob bendijo a los hijos de Yosef, Efraín y Menashe, incorporándolos a las tribus de Israel, y posteriormente él llamó a todos sus hijos y les dio lo que se conoce como la bendición antes de morir, pero que en realidad no solamente era una bendición, sino que incluye reprimendas, plegarias y profecías. Fíjense que el propósito de Hashem es tener hijos para él, que crezcan, que se reproduzcan y se mantengan unidos como en un solo pueblo. ¿Por medio de quién? Por medio de Yeshua HaMashiach. Y el Señor nos está llamando a esto. Yosef tenía el espíritu de Mashiach. Yosef entendió esto. Él se alineó con la voluntad del Eterno. Y él cumplió la voluntad del Eterno en su familia, porque hasta ahora la Shejinah, la presencia divina, había estado habitando en personas individuales por medio de los cuales portaban la semilla del Mesías. Pero desde este punto en adelante ya una familia iba a detentar, iba a portar esa semilla del Mesías, que luego se iba a convertir pues en una nación hasta que el Mesías se hiciera presente. Entonces vamos a comenzar a partir del capítulo 49 de Bereshit, cuando Jacob llama a sus hijos. Y dice así: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: reúnanse y les relataré lo que les acontecerá a ustedes al final de los días, en la posteridad de los días, en los tiempos finales. Y esta expresión pues ya nos está anunciando, digamos, que no solamente los iba a bendecir, sino que les iba a profetizar. En el Targum Yonatán, después que en Israel leían este texto en hebreo, lo leían de nuevo en arameo con una explicación, y el Targum Yonatán dice así de este versículo: y Jacob llamó a sus hijos y les dijo: purificaos de la inmundicia, y yo os mostraré los misterios ocultos, los fines ocultos, la recompensa de los justos, la retribución de los impíos y la glorieta del Edén, lo que sea
es. Fíjense que ese es el propósito de un padre, es purificar a sus hijos, es ayudarlos a limpiarse de los caracteres que puedan estar perjudicándolos no solamente en el presente, sino en el futuro para su desarrollo, dentro del objetivo principal que tiene todo padre, que no solamente es tener hijos en la carne, es tener hijos para Hashem, y que esos hijos a su vez se reproduzcan y fructifiquen teniendo hijos para Hashem, que porten la semilla de el Mesías. Pero la revelación de Dios, mucha gente anda buscando revelación, pero sin santidad nadie podrá ver a Hashem. Usted puede poner a un rabino, un pastor, a un sacerdote, a cualquier persona a dar una prédica muy profunda, muy sencilla, tremenda, pero depende de la gracia de Dios que los oídos sean abiertos para que tengan una revelación inicial que los conduzca al arrepentimiento, a reconocer el pecado. Pero el seguir creciendo y avanzando va a depender también proporcionalmente en la medida que la persona vaya poco a poco purificándose, renovándose en su mente y vaya creando las condiciones, buscando al Señor de todo corazón para que vaya creciendo esa revelación y la persona vaya también madurando en el Señor. Dice, yo mostraré los misterios ocultos, los fines ocultos, la recompensa de los justos, la retribución de los impíos y la glorieta del Edén. Reforzando eso, ¿no? En el versículo 2 dice, y escuchen, hijos de Jacob, y escuchen a Israel, su padre. Y aquí es muy interesante porque recuérdense que Jacob es el nombre original de el hijo de Isaac, que luego de su caminar y de muchas pruebas y dificultades, de errores que cometió, el Señor le cambió el nombre por Israel, que significa el que camina en rectitud con Hashem, con Elohim, o el que lucha con Elohim hasta alcanzar la bendición. Pero no fue sino a través de este caminar y de esa experiencia que tuvo Jacob que Dios le cambió la naturaleza con un nuevo nombre. Es como si hubiese nacido de nuevo. Pero nuestros hijos son hijos que nacen con la naturaleza pecadora. Y nosotros tenemos el deber de hablarle desde nuestra condición nueva, desde nuestra condición renovada, desde nuestro nuevo nacimiento, desde nuestra nueva naturaleza, para que ellos dejen de ser hijos de Jacob o hijos de Reinaldo y sean hijos de Dios, partes del pueblo de Israel. Y esta expresión hijo de Jacob nos suma con un valor de gematria 666, y el Nuevo Testamento, que aunque fue escrito en griego, es la palabra de Dios revelada de manera divina por inspiración del Espíritu de Santidad. Nos habla de que el 666 es número de hombre, y es un número de hombre esclavizado por la bestia. Por lo tanto, cuando Jacob le dice, júntense, porque si nosotros no estamos unidos como hermanos, no vamos a poder tener una verdadera y profunda revelación. Si nosotros no estamos unidos como hermanos, vamos a andar en la carne como andaba Jacob. No vamos a poder escuchar a Israel. Pero cuando estamos unidos, entonces no solamente escuchamos a Dios, sino que claramente Él nos invita a que crezcamos del 666, que es la estatura de un hombre,
con naturaleza pecadora al 888, que es la estatura del Mesías Yeshua revelado en el Nuevo Testamento. Y para eso tenemos que pasar por el 777, que es la relación que tenemos nosotros en el Señor, el reposo del Señor, que debemos alcanzar todos los días de nuestra vida. Y para eso estamos reunidos aquí en este Shabbat, este séptimo día, para poder fortalecernos y nutrirnos de camino a la eternidad. Entonces el Señor, Jacob les dice a sus hijos, júntense, manténganse unidos sin celos, sin odio ni envidia, que era lo que había sucedido cuando los hermanos vendieron y quisieron matar a Yosef. ¿Cómo nos podemos mantener unidos? En el amor de Hashem, que era el amor que exhibió Yosef para poder traer al arrepentimiento a sus hermanos. Con un espíritu de ¿qué? De misericordia y verdad, que era lo que Jacob les pidió a Yosef antes de morir, para que la Shejiná, la presencia del Eterno, permanezca en ustedes, ya no individualmente, sino como una familia y como un pueblo más adelante. Escuchen, hijos carnales de Jacob, escuchen a Israel, el nuevo hombre, con la naturaleza de Elohim, para que ustedes, hijos míos, también nazcan de nuevo y crezcan a la estatura del Mesías. El Targum Jonatán sobre el versículo 2 lo redacta de la siguiente manera: y las 12 tribus de Israel se reunieron alrededor de la cama de oro en la que se reclinó Jacob, y donde se le reveló la Shejiná del Señor, aunque el fin por el cual el rey Mashiach había de venir le había sido oculto. Entonces dijo: ven y te contaré lo que te sucederá al final de los días. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob, y reciban instrucción de su padre. Versículos 3 y 4, y comenzamos en orden por Rubén. Yo quería analizar pues las palabras que Jacob le dio a cada uno de los hijos, pero por cuestiones de tiempo y para poder concentrarnos en un mensaje más específico, me voy a concentrar en las principales bendiciones. Fíjense que dentro de todos sus hijos, a los únicos a los cuales se refirió en segunda persona, como dice ahí, Reubén, mi primogénito eres tú, fue a Rubén, que era el primogénito, fue a Yosef, que había heredado la primogenitura cuando Rubén la perdió, y a Yehudá, que fue el líder de todos sus hermanos para poder ir a Egipto a rescatar a Shimeón y a preservar la vida de Beniamín. Entonces voy a hablar principalmente de ellos tres y también le voy a agregar la bendición o las palabras que Jacob le dio a su segundo y tercer hijo, Shimeón y Leví, porque Leví también más adelante recibió un liderazgo en cuanto al sacerdocio. Entonces el versículo 3 y 4 dice: Reubén, mi primogénito eres tú, mi fuerza y mi primer vigor, superior en rango y superior en poder. ¿Y qué significa esto? Es que superior en rango es que Reubén, como primogénito, tenía el derecho a recibir el sacerdocio. Y superior en poder es porque él tenía el derecho a recibir el poder. En este momento no había una división entre el sacerdocio y el reinado, sino que todo estaba junto porque estábamos llamados a ser un pueblo de reyes y sacerdotes. Entonces, él estaba llamado a ser sacerdote y a detentar la monarquía, el reinado, el poder. Impetuoso como el agua. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, el agua cuando se desborda es
un torrente que corre, bueno, pues sin que nada lo detenga y lo destruye todo a su paso. Y esta es una característica de Rubén, esa impulsividad que él tenía cuando vimos que él profanó la cama de su padre, el hecho de su padre al acostarse con su concubina Bilhá. Dice, no serás superior porque subiste a la cama de tu padre, luego profanaste al que elevó mi lecho. Y las personas dirán, bueno, pero esto no es ninguna bendición. Realmente es una reprimenda. Pero cuando un padre reprende a su hijo con sabiduría, lo disciplina con amor, eso es una bendición. Eso es amor. Porque este amor lleva al arrepentimiento y busca que el hijo crezca sanamente a partir de esa transformación de su carácter. Esa es la intención, pero si él lo execra por lo que sucedió, bueno, quizás hubiese sido un castigo más destructivo para el daño que él había hecho. Y si él no lo perdona sin que tenga consecuencias por sus actos, también sería un amor sobreprotector, dañino. Y un muy mal ejemplo para el resto de sus hermanos que dirían, bueno, nosotros también podemos hacer lo que queramos, mi papá me va a perdonar y no voy a tener consecuencias de mis errores. Por lo tanto, esta reprensión viene siendo una bendición, pero también viene siendo una profecía, ¿no? Y lo vamos a ver. Dice, el Targum Jonatán de este versículo lo redacta de la siguiente manera: Reubén, tú eres mi primogénito, el principio de la fortaleza de mi generación y el acontecimiento principal de mis pensamientos. A ti pertenecieron la primogenitura, el sumo sacerdocio y el reino. Entonces, están viendo, esto se leía en los tiempos de Yeshua, cuando les leían la Torá al pueblo que nada más hablaba arameo. Pero por cuanto pecaste, hijo mío, la primogenitura ha sido dada a Yosef, y el reino a Yehudá, y el sacerdocio a Leví. Te compararé con un huerto en medio del cual entran torrentes rápidos y fuertes que no puedes soportar, pero que se ve abrumado. Arrepiéntete, pues, hijo mío, Rubén, porque has pecado, y no añadas para que en lo que hayas pecado te seas perdonado. Es como le está diciendo, mira, te perdono, arrepiéntete, te perdono, vete y no peques más. Este es el verdadero amor de un padre. Y este es el camino que nos ayuda a cumplir la meta de tener hijos para Dios. Continuamos viendo que más adelante, en el libro de Devarim, Deuteronomio, Moshe, o sea, muchísimos años más adelante, Moshe, con respecto a la tribu de Rubén, lo bendice, le dice, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus hombres. A veces tenemos que retrasar la bendición, el premio, hasta que no hayan frutos de arrepentimiento. Y eso fue lo que sucedió. Pasaron cientos de años, pero aquí vino el fruto y la bendición a su tiempo, por medio de Moshe. Luego también vemos cómo debemos canalizar las actitudes negativas en nuestros hijos para que se conviertan en actitudes positivas, ¿no? Muchas veces tenemos hijos que son hiperkinéticos y entonces los mandamos para el médico y le meten medicamentos, los sedan y bueno, pues no sabemos qué hacer con ellos, ese tipo de cosas. Pero lo más sabio es con amor canalizar esa energía para ser alineada de una manera productiva, fructífera. Que el Señor nos dé esa sabiduría a los que somos padres y a los que van a ser padres en un futuro. Fíjense cómo se canalizó esta energía de Rubén más adelante. En el libro de Bemidbar, Números, capítulo 32, 17 al 18,
hablando del momento en cuando ya iban a entrar a la tierra prometida, Rubén, con ese ímpetu que lo caracterizaba, dice y toma la iniciativa y dice, pero nosotros nos armaremos para ir delante de los hijos de Israel. O sea, ellos iban a ser los primeros en entrar a la batalla, ¿no? Hasta que los introduzcamos en su lugar, mientras que nuestros pequeños se quedarán en las ciudades fortificadas por causa de los habitantes de la tierra. No volveremos a nuestros hogares hasta que cada uno de los hijos de Israel haya ocupado su heredad. Bendito sea el Eterno, que logró controlar y canalizar de una manera positiva ese carácter de Rubén, para que entonces ese ímpetu lo usara para luchar y conquistar delante de todos sus hermanos la tierra prometida. Pasamos ahora a las palabras de Jacob sobre su segundo y tercer hijo, Shimón y Leví, que eran los siguientes al turno para poder heredar la primogenitura, el poder, el sacerdocio, el reinado. Y dice así, versículos 5 al 7, Shimón y Leví son camaradas. Ya nada más esa expresión de que son camaradas, bueno, son compinches, ¿no? Prácticamente. Porque no lo está diciendo desde un punto de vista como si fuese algo bueno. Fíjense que dice luego, un arte robado son sus armas. En su conspiración, que no entre mi alma. O sea, ¿y de qué está hablando? De cuando mataron a las personas que habían estado circuncidadas en Shechem, que querían incorporarse al pueblo de Israel después que el príncipe de Shechem había abusado de Diná. Y Jacob se había comprometido en que si se circuncidaban, ellos iban a poder integrarse al pueblo de Israel y Diná iba a poder ser esposa de Shechem. Luego dice, a su congregación no te unas, oh honor mío. O sea, el honor de Jacob no iba a estar con las acciones de Shimón y Leví, porque en su ira asesinaron hombres y a su antojo incapacitaron a un toro. Maldita es su ira por intensa y su furia por violenta. Yo los separaré dentro de Jacob y los dispersaré en Israel. Fíjense que él no maldice a sus hijos. Él maldice al carácter negativo de sus hijos, a la ira, a la violencia que ellos tenían, mas no a sus hijos. Tengamos cuidado. Nosotros de esta manera debemos reprender a nuestros hijos. Cuando hacen algo malo, nosotros debemos destacar es el carácter negativo que ellos están profesando. Al igual que si hacen algo bueno, debemos destacar el carácter positivo, la bondad, la benignidad, la paciencia que ellos puedan tener. Porque el amor a nuestros hijos es incondicional. Lo que debemos reprender entonces es los aspectos negativos o premiar los aspectos positivos. Luego viene la solución. Yo los separaré dentro de Jacob y los dispersaré en Israel. Y necesitamos orar mucho y tener mucha comunión con el Señor para que podamos tener la respuesta para poder resolver los conflictos dentro de nuestro hogar, dentro de la congregación, dentro de la familia. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, fíjense que, o antes de decirle eso, cuando dos hermanos tienen, en este caso Shimón y Leví, esas características malas, violentas, iracundas, unidos se potencian y son mucho más peligrosos. Entonces, Shimón tenía que haber recibido la monarquía, pero ese carácter violento y iracundo no es la mejor característica para ningún rey para que gobierne un pueblo a futuro, ¿no? Y fíjense que también tanto Shimón y Leví no solamente cometieron este hecho en Shechem, sino que ellos fueron los principales sospechosos de querer matar a Yosef, de tomar esa iniciativa, porque Rubén y Yehudá se habían opuesto a que eso sucediera. Y todos los siervos de Bilhá y de Silpá, Yosef les servía a ellos como hermano menor. Y era difícil que alguno de ellos por iniciativa, se antepusieran a sus hermanos mayores
que eran Rubén, Simón, Leví y Yehuda. Entonces, ellos son los principales sospechosos de haber tomado la iniciativa de querer haber matado a Joseph. Entonces, bueno, el Señor los separó. Fíjense que más adelante, dentro de la historia de Israel, los de la tribu de Simón, la mayoría eran personas pobres, porque destruimos con los pies lo que hacemos con las manos. O sea, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, destruimos lo que con mucho esfuerzo hemos construido. O sea, las personas que son iracundas tienden a empobrecerse en su vida. Y también la manera positiva, como también los dividieron por Israel, fue que ellos eran escribas y maestros de escuelas. Entonces, de esa manera, los pobres van por todos los pueblos pidiendo y resolviendo su situación, y los escribas y los maestros también están dispersos por toda la nación. Y en el caso de Leví, de una manera mucho más honrosa, Dios lo separó de entre todos sus hermanos, como dice el libro de Números, capítulo 22, versículo 62, y los contados de los levitas fueron 23,000, todo varón de un mes en adelante, pues no fueron contados entre los hijos de Israel, ya que ninguna heredad le fue dada entre los hijos de Israel, y ellos fueron dispersados por toda la nación, porque eran los sacerdotes y porque ellos eran los encargados de recoger las ofrendas y los diezmos de cada una del resto de las demás tribus. Continuamos y ya llegamos al cuarto hermano, que es Yehuda. Sabemos que dentro de las últimas parashá que hemos estado estudiando, los hermanos líderes, cuando se narra la historia de los hijos de Israel, se concentra principalmente en Yosef y en Yehudá, que son dos figuras de Mashiach, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Yehudá, a ti te alabarán tus hermanos. Y esta palabra alabarán viene de Yadá, que no solamente significa alabar, sino que también significa confesar. Porque recordemos que Yehudá, cuando sucedió lo de Tamar, que ella salió embarazada de él, cuando debió haber salido embarazada del hijo de él, y él dice que Tamar tenía que ser muerta, apedreada. Tamar dice que el hijo que tiene ella es el de Yehudá, y Yehudá se arrepiente, reconoce su error, dice que ella es más justa que él, confiesa, y confesar nuestros errores es alabar al Eterno. Y ese ejemplo que él le dio a todos sus hermanos iba a permitir abrir las puertas para que él fuera un líder verdadero, porque tenía la capacidad de reconocer sus errores y arrepentirse, y dio buen ejemplo. Dice, tu mano estará en la nuca de tus enemigos y se posternarán ante ti los hijos de tu padre. Él tuvo el derecho de ganarse ese liderazgo porque de manera natural sus hermanos, sin celos, sin odio y sin envidia, como sucedió con Joseph, aceptaron el liderazgo de él cuando él fue a rescatar a Simón y se encargó de proteger a Benjamín. Él fue el encargado de hablar con Joseph, él fue el que argumentó delante de Joseph, y él fue el que mostró los frutos de arrepentimiento de Joseph, que luego culminó con la reconciliación de todos los hermanos. Por lo tanto, se ganó ese liderazgo. Y eso fue ¿por qué? Porque él no era iracundo, él no era violento, él no era impulsivo, él no era impetuoso como Rubén. Y vemos que hasta el día de hoy ningún enemigo ha podido contra el pueblo judío, descendiente de Judá, porque todas las naciones que han intentado destruir a Israel han sido destruidas, y eso hay que reconocerlo. Eso es un liderazgo que ellos tienen.
y se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Fíjense que no dice los hijos de tu madre, porque los hijos de Lea fueron 6, pero los hijos de Jacob fueron 12. Por lo tanto, dice que se postrarán ante ti los hijos de tu padre, hablando de todos los hermanos, porque incluso cuando el reino estaba dividido, mucho más adelante, después de Salomón, las tribus del norte, las tribus del sur, las tribus del norte cuando iban a Jerusalén se postraban y reconocían a los reyes de Yehudá. Cuando estuvieron en el exilio de Babilonia, pues los líderes del exilio eran judíos, y a partir del exilio el pueblo de Israel se empezó a llamar el pueblo judío. También vemos cómo ellos han preservado la Torá a través de los siglos, preservaron el idioma hebreo, preservaron los pactos, las festividades. Ellos tienen ese liderazgo y todos lo reconocemos. Luego, en la primera parte del versículo 9, dice: cachorro de león es Yehudá, de la presa, hijo mío, te elevaste. El Señor compara, o Jacob profetiza y compara a Yehudá con un cachorro de león. Y dice el Targum que de la muerte de mi hijo Yosef levantaste tu alma, y del juicio de Tamar, como habíamos dicho, fuiste libre. ¿Por qué? Porque el león de la tribu de Yehudá, que es el Mesías Yeshua, él es el quien nos libra de todos nuestros enemigos y de todos nuestros peligros. Y la cría del león se alimenta de la presa del león de la tribu de Yehudá y crece hasta convertirse él en un león maduro. Nosotros cometemos muchos errores, pero por la misericordia de Yeshua HaMashiach, que es el que nos protege incluso hasta de nuestros propios errores, es que nosotros podemos alimentarnos de esos errores que vienen a ser presa para nosotros y crecer, salir adelante, salir más fortalecidos de lo que, de lo que estábamos, ¿no? Entonces el Señor Yeshua caza a nuestros enemigos internos y externos, y de esas experiencias nos alimentamos para crecer, aprender de nuestros errores, madurar, para poder dormir tranquilos. Y la segunda, fíjense que en Apocalipsis 5:5 dice: no llores, mira, el león de la tribu de Yehudá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Luego, en la segunda parte del versículo 9 dice: él se agazapa, se recuesta como un león, y como un león temible, ¿quién osa despertarlo? Entonces vemos aquí, cuando primero lo habla de una cría de león y ahora habla de un león maduro. Ese es el proceso al que Dios nos invita. Él nos llama al arrepentimiento, nos hace nacer de nuevo y nos invita a crecer. Por eso Yeshua decía: prediquen el evangelio para que nazcan nuevos hijos y disipúlenlo. No puede haber solamente predicación, evangelización, hace falta el discipulado. Para eso el Señor ha levantado maestros, profetas, evangelistas, y todos los dones que se necesitan para que esa comisión se cumpla. En el Teilín, Salmo 121:4 dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Por qué nosotros podemos dormir como un león tranquilo? Porque el que nos guarda a nosotros, el león de la tribu de Judá, no se adormece, sino que está todo el tiempo delante de nosotros, alrededor de nosotros, cuidándonos, vigilándonos. Versículo 10, y seguimos con Yehudá. No se apartará el cetro de Yehudá, ni el erudito de entre sus descendientes. Y efectivamente, el reinado a partir de Saúl, que era, si no me equivoco,
o de la tribu de Benjamín o de Efraín, una de las dos, vino el reinado de David, que es parte de la tribu de Judá. Y a partir de ese momento todos los reyes eran de David, hasta que bueno, vino el tema del exilio y como les dije, los líderes del exilio también eran descendientes de Judá, de Jehudá. Posteriormente, cuando se reconstruyó el segundo templo y más adelante cuando los hasmoneos, se interrumpió el reinado de David y ahí hubo una mezcla incluso del sumo sacerdote, era el mismo rey, no era ni levita, no era tampoco de Jehudá, pero cuando dice que no se apartará el cetro de Jehudá, se habla de la profecía que dice que de Jehudá iba a venir el Mesías y el Mesías rey, el rey eterno de Israel. A eso se refiere, porque luego dice, dice que también los eruditos serán de Israel y efectivamente, pues la casa de Judá fue la encargada de preservar la Torá, de enseñar la Torá. De ahí han salido los principales sabios y comentaristas hasta el día de hoy. Luego dice, hasta que llegue Shiloh y en él se congregarán las naciones. Shiloh era el sitio donde se adoraba anteriormente, antes de que fuera en Jerusalén, en el monte Sión. Era el sitio donde estaba el tabernáculo. Y siempre se relaciona esta expresión con el Mesías. Pero el Mesías no solamente gobernando sobre Israel desde Jerusalén, sino gobernando a todas las naciones. Y efectivamente en Romanos capítulo 2 versículo 17 al 20 dice, pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la Torá y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la Torá la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Entonces aquí Pablo reconoce que los judíos son los que se encargaron de mantener la Torá, el pacto, las promesas. Y con respecto a el Mesías que gobernará sobre las naciones, la profecía que confirma esto está en Isaías 11:10, que dice que acontecerá en aquel día que las naciones acudirán, ¿a quién? A la raíz de Isaí, de la tribu de Judá, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Y luego en Romanos 15, del 8 al 10 dice, digo pues que Mashiach Yeshua fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, que se le hicieron a Abraham, Isaac, Jacob y después a los 12 hijos, en este caso a Yehudá, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, regocijaos, gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y dadle gloria a todos los pueblos. Y otra vez Isaías dice, saldrá a raíz de Isaí y el que se levantará para reinar sobre los gentiles. Los gentiles esperarán en él. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, ¿por medio de qué? Por el poder del Espíritu de Santidad. Entonces vemos cómo se cumple esta profecía que se le da a Yehudá de boca de Jacob hasta que llegue Shiloh y en él se congregarán las naciones. Luego seguimos con Yehudá y después dice, atará a la vid su burro, a la rama de la vid el potro de su asno. ¿Y qué significa esto? En Juan 15, 1, 2, Yeshua dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. El burro habla de humildad, el asno. Habla de trabajo. Nosotros tenemos que estar amarrados a la vid verdadera, nuestro Mashiach Yeshua, en humildad y
llevando su yugo, siendo sus siervos, llevando su carga que es ligera y fácil de llevar. A esto se refiere, esta es la profecía que fue cumplida por medio de Yeshua Mashiach, la vid verdadera. Y continúa bendiciendo Jacob a Yehudá, diciendo: lavará con vino sus vestimentas y con sangre de uvas su manto, enrojecidos sus ojos por el vino y los dientes emblanquecidos por la leche. Leemos en el Targum Jonatán sobre este versículo: atando sus lomos y saliendo a la guerra contra los que lo aborrecen. Matará reyes con príncipes y enrojecerá los ríos con la sangre de sus muertos, y sus colinas se blanquearán con la grosura de sus valientes. Sus vestidos serán teñidos en sangre, y él mismo será como el jugo del lagar, ¿no?, donde se pisan las uvas, porque él derramará y derramó su propia sangre. Más hermosos son los ojos del rey Mesías para la vista que el vino puro. No mirarán lo inmundo ni el derramamiento de sangre de inocentes. Y continúa diciendo: sus dientes se emplean de acuerdo con el precepto en lugar de comer las cosas de la violencia y la rapiña. Los dientes del Mesías se emplean de acuerdo con sus instrucciones, con sus preceptos. Y sus colinas se blanquearán de mucho trigo y de rebaños de ovejas. Nosotros somos como los dientes del Mashiach, un rebaño de ovejas blancas, puras, vestidos con las vestiduras de justicia, de santidad del Señor. Luego continúan los siguientes versículos con la bendición a Zebulón, Isahar, Dan, Gad, Asher, Naftalí, y vamos a pararnos aquí en Yosef, que es el otro hijo o el más excelso de todos los hijos de Jacob, de Israel, el que tenía el espíritu del Mesías, el que sufrió para poder luego ser el que sustentara de alimento físico y espiritual a sus hijos, el que los guió al arrepentimiento, el que los unió, el que preservó a Israel. Y comienza así la bendición hacia Yosef. Hijo fructífero es Yosef. Esta expresión en hebreo se dice ben, hijo, poret, fructífero, Yosef. Cuando sumamos cada palabra nos da 888, que es la meta de todo hijo que ha nacido de nuevo, crecer desde el 666 hasta el 888, para que seamos fructíferos, porque cualquiera que no sea fructífero va a ser cortado. Fuera de la vid verdadera, nada podemos producir, ningún fruto. Y luego continúa diciendo el versículo 22, hijo fructífero cerca de una fuente que es el Mesías, la fuente de Israel, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Esto ha tenido diferentes traducciones y aquí leemos el Targum Jerusalén sobre este versículo que dice: hijo que se ha hecho grande, Yosef, mi hijo, que se ha hecho grande y se ha hecho poderoso. Para que tú llegues a ser poderoso fue previsto. A ti, Yosef, hijo mío, te compararé a una vid plantada junto a fuentes de agua, que echa sus raíces a lo profundo y golpea las crestas de las rocas, elevándose en lo alto y superando todos los árboles. Así que tú, hijo mío, Yosef, te has levantado con tu sabiduría sobre todos los magos de Misraim, de Egipto, y todos los sabios que estaban allí. ¿A qué hora subiste en el segundo carro de Faraón? Y ellos proclamaron delante de ti y dijeron: esto es el padre del rey, porque vino Yosef a ser padre de Faraón,
el que le dio la solución, el que lo aconsejaba, el que resolvía todas las situaciones que se presentaron en Egipto. Viva el Padre del Rey grande en sabiduría, aunque poco en años. Y las hijas de reyes y de príncipes danzaron delante de ti en las ventanas, que son esos vástagos que se asomaban sobre las paredes, los muros. Y te vieron desde los balcones y se esparcieron delante de ti pulseras, collares y todos los adornos de oro con la esperanza de que alzaras los ojos y mirases a una de ellas. Pero tú, mi hijo Joseph, no estabas lejos de levantar los ojos sobre ninguna de ellas. Aunque las hijas de reyes y de príncipes se hablaran unas a otras. Este es el santo Joseph, que no anda según la vista de sus ojos, ni según la imaginación de su corazón. Porque la vista de los ojos y la imaginación de su corazón hacen perecer al hijo de la mujer del mundo. Y vemos claramente aquí que Joseph tenía el Espíritu de Dios, el Espíritu de santidad, el Espíritu de Mashiach, que había sido circuncidado del corazón, que la Torah estaba grabada en su corazón, en sus entrañas, que los tzitzit, los mandamientos, los tenía en su ser interior. Porque para eso el Señor nos circuncida el corazón, para que no andemos en pos de la vista ni en la imaginación de nuestro corazón. Porque cuando hacemos eso, andamos en la carne y terminamos siendo seducidos por el mundo. Y no podemos crecer a la estatura del Mesías. Por eso las personas así terminan pereciendo. Por tanto, surgirán de ti las dos tribus, Menashe y Efraín. Doble porción, quienes recibirán porción y heredad con sus hermanos en la división de la tierra. Y continúa la bendición y la profecía sobre Joseph. Dice, aunque lo amargaron y lo asetearon y lo odiaron los diestros flecheros. ¿Y a qué se refiere esto? Sus propios hermanos. Porque cuando vieron a Joseph eran como unos arqueros que querían matarlo y terminaron vendiéndolo. No lo perdonaron. Le lanzaron sus saetas, sus flechas contra él. Sin embargo, él permaneció su arco en fortaleza y fueron robustecidos los brazos de sus manos. De las manos del poderoso de Jacob, desde allí el pastor y la roca de Israel. Él fue fortalecido por la roca de Israel, el Mesías Yeshua, por Hashem mismo, el poderoso de Jacob. Y cuando él tuvo la oportunidad de vengarse, cuando sus hermanos vinieron a rogarles, implorarle por comida, él se fortaleció, permaneció firme y no se vengó, no fue impetuoso, no fue iracundo, no los odió, no fue envidioso, sino que los guió al arrepentimiento. Y su padre lo está reconociendo con estas palabras antes de morir. Y luego dice, del Elohim de tu padre que te ayudará y con el omnipotente que te bendecirá, con bendiciones de los cielos arriba, bendiciones del abismo que yace debajo, bendiciones de lanzamientos y de matriz, ¿no? Como diciendo que seas que la matriz que te dio, de la cual naciste, sea bendecida y los pechos de los cuales te alimentaste, ¿no? En el versículo 26 continúa diciendo, las bendiciones a tu padre se impusieron a las bendiciones de mis progenitores hasta el confín de los collados del mundo. Ellas estarán sobre la cabeza de Joseph y sobre la coronilla del apartado de sus hermanos. Vayamos al Targum, que dice, bienaventurados los pechos que te amamantaron y la matriz en que te acostaste. La bendición de tu padre sea agregada sobre ti, sobre las bendiciones con que tus padres Abraham e Isaac
que son como montañas, te bendijeron, y sobre la bendición de Sara, Rivka, Rachel y Lea, de las 4 madres que son como colinas. Que vengan todas estas bendiciones y hagan una diadema de majestad sobre la cabeza de Yosef y sobre la corona del hombre que llegó a ser jefe y gobernante en la tierra de Egipto, y el resplandor de la gloria de sus hermanos. Yeshua es el resplandor de la gloria de Hashem, como lo dice el libro de Hebreos. Y en Israel, como nación, y en nuestro rostro como hijos de Israel, se debe reflejar el resplandor de la gloria de Yeshua. Y vemos en el Evangelio de Lucas como el mismo Yeshua, cuando hablaba, dijo: y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres de la multitud alzó su voz y le dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Una bendición parecida a la que Jacob le dio a su hijo Yosef. Pero, ¿qué dijo él? Al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Porque de alguna manera esta bendición que le estaban profiriendo estaba ensalzando y elevando a María, la madre en la carne de Yeshua. Pero Yeshua no fue engendrado sino por la Torá misma, que era eterna, igual que él, y era donde estaba establecido que él tenía que venir, Dios mismo tenía que venir a encarnarse como el Mesías. Y para que él creciera y se perfeccionara en obediencia, tenía que alimentarse ¿de qué? De la leche espiritual, que es obedecer al Señor mismo, porque él dice: mi alimento es obedecer al Padre. Y de ahí es donde él obtenía su leche espiritual para crecer. Y es de donde nosotros también tenemos que obtener nuestro alimento diario. Versículo 27 habla de la bendición de Benjamín. Ahí no me voy a parar. Y ahora vamos a irnos a la parte final del libro de Bereshit. Vamos a ver cómo culmina, porque luego muere Jacob. Después que muere Jacob, Yosef va y lo entierra en Macpelá, donde le había prometido hacerle misericordia y verdad a su padre Jacob. Y posteriormente, cuando Yosef tenía 110 años, pues le toca el turno a él de partir. Pero antes de eso, después que su padre murió, sus hermanos volvieron a sentir inquietud y temor de que Yosef fuera a atentar en contra de ellos, aprovechando que, bueno, ya su padre no estaba. Y dice en el capítulo 50, último capítulo de Bereshit, versículos 15 en adelante: al ver los hermanos de Yosef que su padre había muerto, dijeron: quizá Yosef guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a Yosef diciendo: tu padre mandó antes de morir, diciendo, así diréis a Yosef: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y Yosef, ¿cómo reaccionó? Bueno, una vez más Yosef lloró, porque nunca en su corazón él tuvo la intención de esperar que su padre muriera, como quería hacer Esaf, para luego vengarse de sus hermanos. Y Yosef lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: he aquí somos tus siervos. Pero Yosef les dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente, no solamente de sus hermanos, sino de las naciones de las cuales luego se iban a salir de Egipto también e integrarse a Israel. Ahora pues no temáis,
yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Eso es el amor de Dios. Proteger y sustentar. ¿Y qué hizo después? Los consoló y les habló con ternura, les habló cariñosamente. Y esta es la parte final. Luego de esto, Yosef muere. Y así culmina. No exaltando a Yosef como el más grande. No. Culmina el libro de Bereshit con el propósito que cada uno de nosotros debemos tener en la vida, que es proveer y sustentar, es decir, amar a nuestros hermanos y amar incluso a nuestros enemigos. Culmina con consolación y con ternura. Culmina con humildad. Culmina con un hombre dedicado toda su vida a servir a sus hermanos, a su familia, a los demás, a las naciones. Por lo tanto, Yeshua es el proveedor nuestro y de nuestros hijos, los hijos de Dios. Él nos consuela con ternura. Nunca duerme y pelea las batallas por nosotros. Él es nuestro siervo sufriente, Mashiach ben Yosef. Y Él es el león de la tribu de Yehudá, Mashiach ben David. Amén, amén, amén. Hazak, Hazak, Benit, Hazek. Seamos valientes y esforcémonos. En el Señor somos fortalecidos. Amén.